En los siguientes minutos hablaremos de las excavaciones en los bañales. Los bañales de un castillo ya han sido protagonistas en otros programas en la UNED, pero ahora y en este programa vamos a hablar de los grandes avances que se están haciendo en esta ciudad romana, que como nos va a comentar el director científico de las excavaciones de los bañales, Javier Andreu Pintado. Bienvenido, lo primero. Hola. Siguen cada vez con más sorpresas, cada vez con más intensidad y convirtiéndose verdaderamente en algo muy importante dentro del panorama español. Bueno, vamos a hacer primero las presentaciones completas. Además de Javier Andreu, director científico de las excavaciones de los bañales, está con nosotros Luis Romero. Luis Romero es estudiante del máster en Métodos y Técnicas de Investigación Histórica de la UNED. Bienvenido. Hola, muchas gracias, Isabel. También está Antonio Miguel Jiménez, estudiante del grado en Historia en la Universidad San Pablo CEU. Bienvenido igualmente. Muchas gracias, muy buenas, Isabel. Y está con nosotros Virginia Molina, estudiante del grado en Ciencias y Lenguas de la Antigüedad en la Universidad Autónoma de Madrid. Hola y bienvenida. Muchas gracias, Isabel. Yo creo que debemos comenzar por explicar qué es exactamente los bañales, qué son estas excavaciones, qué es esta ciudad romana. Bueno, pues es, como has dicho muy bien al principio, una ciudad romana que tiene su desarrollo entre el siglo II a.C. y el siglo III después de Cristo, aunque parece que mantiene una cierta actividad hasta prácticamente el siglo VIII, IX después de Cristo. Y en ese enclave, pues bueno, el visitante puede encontrar restos bastante monumentales, algunos de ellos, de cómo era esa ciudad romana y cómo acabó siendo ese poblamiento ya más tardío. Y yo subrayaría también no solo lo que son los bañales, sino, como tú has dicho al principio, en lo que se están convirtiendo, que es en un yacimiento arqueológico romano de referencia, no solo por los hallazgos que se producen, que son importantes y hoy vamos a poder aquí hablar de alguno de ellos, sino también por todo el proyecto de difusión, de puesta en valor, de gestión de ese patrimonio arqueológico que, bueno, pues algunos consideran que se ha convertido en una referencia de cómo debe sacarse adelante en estos tiempos tan complicados un proyecto de investigación arqueológica como son los bañales. Podemos, si le parece, además, empezar a situarlo en el mapa. Está dentro de la provincia de Zaragoza. Efectivamente, está al norte de la provincia de Zaragoza, en la comarca aragonesa de las Cinco Villas, prácticamente a 1h15 de Zaragoza, 1h15 también de Pamplona. Y hoy es una zona relativamente marginal, relativamente periférica, digamos, dentro de la provincia de Zaragoza, pero en la antigüedad era un espacio notablemente urbanizado. Nos consta que además de los bañales de un castillo había otras ciudades romanas, hasta 3 más en las localidades vecinas, que están además esperando proyectos de investigación y de recuperación como el que nosotros tenemos, y eso explica en cierta medida la importancia que el yacimiento tuvo. En cualquier caso, para cualquier oyente que sea la primera vez que escucha hablar sobre los bañales, bueno, le remitiríamos a nuestra página web que actualizamos casi de manera semanal, losbanales.es, y desde allí al canal de vídeos y a la página de seguidores en Facebook, donde prácticamente de manera diaria, pues bueno, contamos y pulsamos un poco la actualidad de ese proyecto. Hay que decir que estamos en la 5ª campaña, con 4 campañas anteriores en las que cada vez, como comentábamos al principio, se han ido descubriendo más cosas y se está haciendo esta ciudad romana más importante. Brevemente podíamos hablar de lo que hasta ahora se ha hecho para luego ya adentrarnos del todo en esta última 5ª campaña. Bueno, pues en las primeras campañas nos hemos centrado en excavar un espacio doméstico ubicado junto a las termas, seguramente un frente comercial de taberna, de tiendas al servicio de una de las calles principales de la ciudad. Y a partir de la segunda campaña sí que decidimos simultanear la excavación de ese espacio con la excavación de un conjunto público que, bueno, en fin, de antiguo se había publicado como un templo, pero que hoy, después de 4 campañas en ese lugar, sabemos que corresponde al foro de la ciudad. De ese foro solo hemos excavado el ángulo y los pórticos laterales de la plaza, queda muchísimo todavía por excavar, y tanto la excavación del espacio de taberna en la parte baja como la excavación del foro están revelando una ciudad muy monumental, tempranamente monumental, seguramente coincide su esplendor con el cambio de era, pero también una ciudad poco sostenible y que rápidamente empieza a pasar dificultades y a, bueno, pues amortizar antiguos espacios monumentales para usos pues de otro tipo, seguramente privado
y mucho más circunstancial. El hecho, además, de que los bañales se abandone, es decir, sea lo que técnicamente llamamos un despoblado, hace que sus restos, aunque sean sometidos a expolio, en muchos casos se conserven muy bien, que no haya habido una superposición en la ocupación y que eso nos permita determinar muy bien la historia de la evolución institucional y urbanística de esa ciudad entre, como decía antes, la época de Augusto y finales del siglo III después de Cristo. Entramos en esta última campaña, esta quinta campaña que ha traído, como digo, importantes descubrimientos. Me gustaría comenzar por saber cómo llegan los becarios, digamos, a los bañales, cómo y con qué ilusión y además con qué perspectiva se llega y qué es lo que encuentran. Podemos empezar por Virginia. Pues la verdad uno llega con mucha ilusión, esperando encontrar cualquier cosa. En un principio no sabes el que vas a encontrar, pero con mucha ilusión. Y el primer madrugón a las 5 de la mañana te hace mucha ilusión porque estás deseando trabajar y ver qué te depara un yacimiento que en un principio no conocía y que cuando he salido de allí después de 2 semanas de trabajo me ha parecido un sitio espectacular. Cuando alguien estudia, como es el caso, el grado en Ciencias y Lenguas de la Antigüedad, las excavaciones, el buscar, la arqueología, es un tema importante, es un tema secundario, es un tema que va surgiendo a lo largo de los estudios. Bueno, en mi caso la arqueología es un tema que desde pequeña quería haberme dedicado a ello y bueno, pues la oportunidad que tuve de excavar con Javier, que era la primera vez que excavaba, fue para mí una oportunidad porque en la carrera he tenido muchas asignaturas de arqueología, pero siempre he visto la arqueología desde el punto de vista teórico. Llegaremos a lo que se ha encontrado primero este primer día del que hablábamos, este primer día en el que uno se levanta a las 5 de la mañana, ve por primera vez lo que es una excavación. Supongo que el primer día duro porque tiene que aprender a todo, hasta saber cómo son y cómo se utilizan los instrumentos. El primer día pues es duro, pero a la vez estás muy despierto para aprender todo, que no se te pase nada, porque eso en la universidad hemos visto la arqueología desde el punto de vista teórico, eso nos lo sabemos de memoria, pero cuando llegas al yacimiento de repente tienes miedo de poder estropear cualquier cosa, de poder pisar donde no debes, porque sabes el valor que tiene todo y no quieres estropear algo que lleva tanto tiempo ahí. Virginia, pasa este primer día supongo que muy cansado, con muchos nervios, con mucha tensión. Uno se acuesta relativamente pronto porque al día siguiente tiene que volver a madrugar. ¿En este primer día no hay hallazgos significativos? No, el primer día pues no. Normalmente además es lo normal que no haya hallazgos significativos. Trozos de cerámica, fragmentos, mucha tierra. Y bueno, pues ese primer día te acuestas con dolor de todo el cuerpo y un cansancio terrible, pero ilusión. Y llega el segundo día y se tiene que empezar desde la nada otra vez, también muy pronto, se madruga. ¿Y qué es lo que ocurre en ese segundo día? Porque vamos a ir ya a empezar a hablar de hallazgos, y hallazgos, como hemos dicho desde el principio, importantes. Pues el segundo día, igual que el primero, se madruga mucho. Y aunque se sigue teniendo mucha ilusión, no es la misma que el primer día porque ya se sabe lo duro que es el trabajo. Pero de repente, cuando estábamos trabajando, uno de los compañeros que estaba con el pico en ese momento, y estaba con la pala, dio una piedra y cuando se toca algo duro, pues rápidamente se dejan las herramientas grandes y empezamos a coger herramientas más finas. Y cuando empezamos a sacar un poco a la luz esa piedra, descubrimos que la piedra estaba tallada. Y al darle la vuelta, pues resulta que era un pie. Creo, Virginia, que al encontrar este pie, del que ahora hablaremos, bueno, has batido el récord porque te quedaste afónica del grito. Me quedé afónica de los gritos porque había compañeros repartidos en varias áreas de la excavación, del yacimiento, y empecé a pegar gritos como una loca para avisar a los demás que teníamos un pie de mármol. Y bueno, pues eso, estuve una semana afónica. Antonio Miguel, en tu caso, ¿no estás en este primer hallazgo? En el primer hallazgo, como bien dices, Isabel, yo no estaba ahí abajo en la zona del horno, sino que estaba arriba, en el área 6 de la muralla. Y bueno, en cuanto oí aquellas exclamaciones, pues rápidamente nos acercamos pues a ver qué habían encontrado y nos enseñaron aquel hallazgo y nos quedamos
boquiabiertos viendo sobre todo la calidad de la talla, porque era un fragmento importante. No es como la cerámica, que coges fragmentos relativamente pequeños, sino que este fragmento era grande, monumental, un pie muy grande. Lo primero que te imaginas es el resto. Es lo único que no veis, pero lo primero que te imaginas es el arranque de la pierna hasta la cabeza. Una estatua gigantesca. Yo he visto el pie y el pie desde luego es enorme y efectivamente es curioso porque cuando ves el pie lo que te imaginas es qué habría después. Terrible, además un pie muy bien conservado. Es una tipología de sandalia muy concreta, la tipología que solo el emperador podía portar y eso pues nos dio la pista clave de que esa estatua era un esboto imperial. O sea, no era cualquier cosa, ni un magistrado, ni un noble de la zona, era el emperador. Y se piensa precisamente en el emperador, todavía por supuesto no se sabe cuál, esto tiene su trabajo. ¿Nos puedes decir, Luis, cómo es este pie, cómo está esculpido, sobre todo de qué es este pie, cuál es el material, que también eso es importante? Yo creo que los materiales que se encuentran en esta quinta excavación son muy importantes porque demuestran que bueno, el protagonista era también alguien muy, muy de arriba. Todas las piezas de la escultura, que como muy bien ha dicho Antonio, representaba a un emperador, creemos que al emperador Domiciano. El mármol es muy importante porque nos indica la calidad de la pieza. En este caso es un mármol de las canteras de Carrara y dentro de las canteras de Carrara había distintos niveles, por decirlo así, según la calidad del mármol, y este mármol que tenemos en la escultura es de la máxima calidad que hay en las canteras de Carrara. Estamos hablando de mármol, estamos hablando de gran calidad, por lo tanto, claro, todo hace pensar primero en un emperador, ahora ya se habla de Domiciano. ¿Por qué se ha, de alguna manera, llegado a este emperador? La prueba fundamental la tenemos en la coraza. En la coraza tenemos un motivo central, que es un trofeo. Un trofeo es como una especie de maniquí al que aparece atado a los pies un prisionero, con las manos en la espalda y sobre escudos. Yo quisiera aquí detenerme un momento porque estamos introduciendo ya otra cosa distinta. Estamos hablando de la coraza. Primero, ¿qué es la coraza? Un fragmento de la estatua que correspondería al pecho y tenemos solamente un fragmento de la misma. Pero un fragmento muy importante porque tenemos representaciones que nos han llevado a este emperador, a Domiciano. Hablamos y estábamos en el pie. Y hemos pasado a la coraza, que todavía no sabemos cómo descubrimos esta coraza. Luego seguiremos hablando de estos motivos escultóricos en la coraza que me parecen importantísimos. Pero del pie a la coraza, ¿cómo pasamos? Pues la verdad es que fue muy especial porque una vez que uno encuentra el primer fragmento escultórico, en un principio nos habían dicho que era una zona en la que habían estado excavando el grupo anterior y que no se había encontrado nada reseñable, que pensaban que íbamos a tener que estar 15 días vaciando una terrera. Claro, cuando el segundo día de excavación, pues de repente te encuentras primero un pie y luego un trozo de lo que sería la falda imperial de la toga, pues es una emoción, te das cuenta de que realmente estás reescribiendo la historia y sacando a la luz un fragmento de historia. Y bueno, pues entonces ya la emoción fue las fuerzas para seguir trabajando y ese primer día pues aparecieron un par de fragmentos más que no tenían una forma definida, pero que sí que tenían marca de las grapas de hierro de haber estado grapado a una pared. Entonces teníamos pues restos de las grapas de hierro y sobre todo las manchas de óxido. Y luego días más tarde, cuando seguimos excavando la zona, junto a un gran sillar que tuvimos que sacar de la tierra, encontramos lo que son las piernas del emperador. Estaba de cintura para abajo, puesto como haciendo el pino, y estaban las dos piernas hacia arriba, y junto a ella la coraza. Y en un principio, cuando encontramos la coraza ahí cubierta de barro y de tierra, nos pareció ver una iconografía como de una medusa, porque estaba todo muy sucio. Y de repente, pues cuando la sacamos a la luz y le empezamos a echar agua de las botellas que teníamos para beber, fue cuando nos dimos cuenta de que no era una medusa, sino que era una iconografía muy trabajada. Y sobre todo, a mí lo que más me llamó la atención de la coraza no fueron los guerreros, sino fueron dos cosas. Lo primero es que tiene una bisagra hecha perfectamente en mármol,
como si fuese la bisagra que cierra la coraza de metal, y luego que tiene un fragmento de las tiras de cuero que van bajo la coraza con las costuras talladas en el mármol. Y cuando se hablaba de los esclavos, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que se ve también en esta coraza? ¿Hay qué? En la coraza, como comentaba antes, hay un motivo central con un trofeo y prisioneros atados a sus pies que representarían a germanos. Y que en esta representación sería el propio emperador como victorioso sobre los germanos. Además, en otro extremo de la coraza, en la parte izquierda, hay precisamente una representación que no es tan fornida como el prisionero central, sino que es mucho más delgada y está en una actitud reposada y sobre un escudo. Eso en un principio nos chocaba porque ¿qué pinta esta representación en actitud reposada si está representando una guerra? No tenía sentido. Pero entonces localizamos una moneda del emperador Domiciano que tiene precisamente una representación de Germania y es un paralelo perfecto de lo que está representando esta coraza. ¿Esta escultura la podemos situar en el siglo II después de Cristo? Sí, perfectamente. En la iconografía encontramos una tipología de armamento, por ejemplo, en el tema de los escudos, los trofeos. Como bien ha dicho Luis, eran unos maniquís que se vestían con los despojos del enemigo. El armamento, la panoplia militar que se le arrebataba al vencido, con la que luego se vestía el maniquí pues, en forma de voto divino. Y esta tipología armamentística sería la que nos puede datar este siglo II después de Cristo. Tenemos, por tanto, el pie primero, después tenemos estas piernas, además en esta posición tan curiosa, y luego esta coraza tan trabajada en un material de alta calidad, en mármol de alta calidad. Cuando se descubre todo esto, ¿cómo se queda uno? ¿Qué expectativas hay? ¿Qué es lo primero que se hace? Un poco explicar este proceso, porque ya hemos hablado del primer grito y exclamación, pero después cuando van surgiendo cada vez más cosas, eso irá increciendo, supongo. Y bueno, la fuerza para excavar se multiplica, todo el mundo quiere trabajar en esa zona, en ese sector, y queremos ampliar el área de excavación para ver si aparece la cabeza y te dan muchas ganas de trabajar y de seguir y no quieres irte, no quieres acabar porque quieres seguir descubriendo hasta el final. Es como un enigma. Y hasta que no lo descubras, no llegues a la solución, no puedes dejarlo. Profesor Andreu, para cerrar un poco este programa que seguiríamos hablando, ya hemos visto que desde luego se han encontrado cosas muy importantes. Cada vez, se ha dicho al principio, va a más estas excavaciones. ¿Qué es lo que se espera en este año 2014? Sabemos que golpeados por la crisis todavía, pero que hay que seguir ahí, hay que seguir trabajando porque esto es muy importante. Sí, nosotros tenemos ahí la suerte de que la comarca de las Cinco Villas y los ayuntamientos de Uncastillo, Biota, La Llana y Sálava están comprometidísimos con el proyecto y yo creo que eso hay que subrayarlo porque es una actitud absolutamente ejemplar y nuestra idea es que en la sexta campaña, que será el próximo verano, podamos terminar la excavación de esa zona de amortización de escultura donde han aparecido esos fragmentos de los que hemos estado hablando este rato y podamos resolver quizá la incógnita de si se trata o no de Domiciano, el emperador de esa estatua imperial, y también poder empezar a hacer un puzzle que nos permita saber a qué programa iconográfico pertenecían los casi 40 fragmentos escultóricos de otro tipo, togados, siempre en mármol, de distintos tipos y siempre blanco, que nos hemos encontrado este año, ¿no? Ojalá que estemos ahí ante un espacio de taller de reciclaje de escultura que a buen seguro nos tiene que deparar muchísimas sorpresas y también un dato que en cierta medida buscábamos en la quinta campaña y que bueno todavía está pendiente de confirmación, que es en qué momento todo ese aparato que en otra época formaba parte del orgullo cívico de la ciudad y de la imagen incluso del poder imperial en esa ciudad al pie de la vía que fueron los Bañales, pues bueno, en qué momento empezó a desarmarse, ¿no? Y en qué momento la ciudad entendió que eso eran símbolos de un pasado que no era necesario conservar. Pues muchísimas gracias. Y como decía antes Virginia Molina, vamos a seguir con el enigma, vamos a seguir en ese camino y yo creo que el próximo año volveremos a hablar de los Bañales porque seguiremos, seguro, encontrando cosas y muy importantes. Muchísimas gracias a los cuatro.